Manuel no ha sido lo suficientemente entendido en nuestro medio, pero después de García Márquez el universo literario en Colombia es Balandú, ¿no es cierto? Y es el universo que creó Manuel Mejía Vallejo, es un universo que está por estudiar. Entonces, de todas maneras, eso no es lo mismo que a uno le diga a un profesor cualquiera, un amigo, tener mucho talento, escribía que Manuel le diga, ojo maestrica, cuidadito, pues me hace quedar mal que yo, el primer libro que yo publiqué, que fue de cuentos, lo publiqué por obligación de Manuel. Manuel me llamó y me dijo, venga pues que ya usted está lista para un libro, ¿no es cierto? Entonces... Y tenemos muy buenos resultados del taller de Manuel Mejía Vallejo, varios escritores antioqueños, María Cristina Restrepo, Porras, Luis Fernando Macías, pasaron por el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto con el escritor, con el maestro Manuel Mejía Vallejo. Si le estoy entendiendo bien, Lucía, usted valora, aprecia los talleres literarios. De ellos, sí. Es una buena oportunidad para que los jóvenes escritores se midan, Sí, yo creo que son una excelente oportunidad porque una persona joven, cuando tiene la necesidad de escribir y sobre todo la decisión, lo que más la puede como frenar es sentirse solo, sentir que es el raro, que es el que... Entonces la reunión con otros, el buscar grupos de estudio, grupos de interés, talleres, como se llamen, pero buscar juntarse con gente que tiene los mismos intereses, eso es fundamental. Lo que pasa es que eso hasta cierto punto. Por ejemplo, yo en el taller no estuve sino 2 o 3 años, yo dije ya no más porque entonces nos quedamos hablando de literatura el resto de la vida y de las obras que queremos escribir y no las escribimos nunca, ¿no es cierto? Entonces es un estímulo de todas maneras, es una manera de confrontar lo que estás leyendo, de tener lectores con criterio. También hay que tener cuidado porque los seres humanos somos mezquinos, nos da celos el talento del otro, ¿no es cierto? Hay mucha cosa ahí, entonces hay que pisar como pasito, pero es un espacio que si uno no asiste, por ejemplo, a una formación académica en escrituras creativas, porque nuestro medio es restringido en eso, pues en Europa, en Estados Unidos, bueno, en la Nacional hay una maestría en escrituras creativas, pero de todas maneras no son estudios que se puedan hacer, la literatura como se estudia, como teoría literaria, ¿no es cierto?, como apreciación literaria, pero no hay una carrera, un programa profesional para escritura creativa, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Entonces en ciudades o en lugares donde no existe eso, los talleres literarios, los grupos de estudio, los grupos de interés, los grupos de lectura son el espacio propicio para eso y por supuesto que son necesarios y muchísimo más para la gente joven, porque es un oficio de mucha soledad. Obviamente uno escribe en soledad, pero necesita compartir eso con alguien. Usted entonces, Lucía, va combinando la escritura de ficción, los cuentos, el taller con Manuel Mejía Vallejo, el trabajo también periodístico. ¿Cómo fue ese paso? Me interesa esto, ¿cómo es ese paso de el cuento, que de todas maneras es una escritura muy corta, que podría asimilarse en buena parte a una crónica periodística? ¿Cómo va yéndose hacia la novela, que ya es un trabajo mayor? ¿Cómo fue para ustedes ese...? Bueno, eso es un salto grande porque de todas maneras la novela es un género de madurez. No quiere decir esto que no haya escritores jóvenes que escriban novelas, pero en mi caso no fue posible antes porque considero que para escribir novelas y realmente novelas que cumplan como con el sentido de lo que es una novela, yo creo que esa es una obra de madurez y yo nunca me había planteado cuando pertenecía al taller de escritores escribir una novela. Yo veía eso muy lejano, yo veía pues escribir cuentos y armar libros de cuentos, pero desde que yo empecé a escribir cuentos en el primer libro que me lo prologó Manuel, él sí señalaba que veía como una unidad, porque yo repetía personajes en los cuentos, ¿no es cierto? Entonces aquí están estos personajes, entonces eran como los mismos personajes, pero eran cuentos independientes. Entonces Manuel me decía, ahí ya hay un universo, usted tiene un universo, usted tiene potencial para escribir la novela. Pero una novela necesita pues madurez desde el punto de vista como de la vida, de las experiencias de la vida, del conocimiento del ser humano, de asimilar una cantidad de experiencias, madurez en la escritura, en el dominio del oficio, de la técnica, ¿no es cierto? Y necesitamos también tiempo.
y concentración. Un cuento, de todas maneras, las condiciones de escritura son mucho más manejables en lo que uno tiene que hacer también en la vida cotidiana, que es trabajar para vivir, y el periodismo es algo muy absorbente. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Porque también yo creo que en algún momento la gente pensó que yo no iba a volver a escribir, o que escribí un libro y ya, y se perdió, porque realmente yo escribí el primer libro y yo me perdí por ahí 15 años. Publicaba un cuento en un lado, en el otro, porque yo empecé a trabajar como reportera en El Tiempo, una época bastante dura, de mucha violencia en Colombia, con una responsabilidad muy grande. Y ya luego me metí como a trabajar en la Universidad de Antioquia, luego de que me retiré del periódico, me fui a España, volví, y ya había decidido pues dejar el periodismo, entonces yo no volví a escribir. Y cuando ya quise volver, como que sentí que quería, porque además fueron 10 años en que eso me angustió muchísimo, muchísimo, eso, porque eso estaba dentro de mí. A mí no me provocó ser escritora hace 5 años ni 10 años. Entonces, cuando eso está ahí, eso es muy doloroso, luchar contra las circunstancias cotidianas y no poder escribir. Entonces, cuando ya yo volví a escribir, yo dije, bueno, yo quiero escribir una novela, pero yo no sabía cómo se escribía una novela. Entonces yo empecé a leer. ¿Por dónde cojo eso? Porque eso es algo muy complejo, la línea secundaria, la línea principal, la línea dramática principal, los personajes, y yo sí quería una novela donde volviera a ver personajes, y personajes inolvidables, porque las novelas es para que haya personajes que ejecutan acciones, pero fundamentalmente personajes, mientras que yo sabía que en el cuento eran acciones ejecutadas por personajes. No veo a los muchachos tomando nota. Tomen nota, por favor. Entonces yo dije, no, yo quiero escribir una novela. Ya sabía que tenía como un universo de personajes, pero ¿cómo cojo esto desde la técnica? Pues yo había leído mucho de entrevistas a escritores, de los que hacen carteleras y ponen los cuadritos y van poniendo que esta línea acá, y de pronto yo me metí a hacer la maestría en escritura para cine y televisión. En esa época yo manejaba la programadora de televisión de Confama, y yo me metí a hacer esa maestría, y a mí todo el mundo me decía, ¿y usted para qué va a hacer una maestría? Y yo no, porque yo ya tenía en la cabeza que yo quería volver a ser profesora y que me iba a jubilar como profesora y que eso me iba a hacer falta. Pero también la busqué pensando en que de pronto allí yo iba a encontrar el método para escribir, porque yo sí sabía que el cine y la literatura comparten la misma estructura. Es decir, comparten los mismos elementos de la dramaturgia, ¿no es cierto? Los elementos de la ficción son los mismos: el personaje, el conflicto, el argumento, el tiempo, el espacio, ¿no es cierto? Lo que varía es el discurso, pero en lo que tiene que ver con los elementos estructurales de la historia, el cine y la literatura los comparten. O sea, el código es otro, obviamente, porque el del cine es el sonido y la imagen. En el texto escrito pues es obviamente las palabras, entonces el código es diferente, pero los elementos dramatúrgicos son. Y yo ya había hecho un diplomado con los Mauricios, los famosos Mauricios, de 6 meses en libretos para televisión, y ahí yo dije, aquí es donde yo puedo encontrar eso, porque el cine y la escritura audiovisual, la dramaturgia audiovisual, sí tiene un método para construir personajes, para distinguir líneas secundarias del conflicto principal, para manejar el tema, el autor implícito, todas esas cosas. Un guionista eso sí lo tiene muy claro y lo domina muy bien. Y dije, a mí esto sí me va a ayudar a organizar la mente, la cabeza. Y entonces me metí y realmente yo construí la novela. Esta novela yo la construí con el método que aprendí en escritura para libretos, obviamente partiendo de que es algo que iba a ser en otro código, que es el código escrito, no el código audiovisual, que son 2 lenguajes diferentes, pero que comparten unos elementos comunes. Entonces yo me demoro para llegar a la novela realmente mucho tiempo. Sí. No les dije que yo no iba a necesitar hablar mayor cosa. Este es el momento en que todavía este aparatico ya se ha apagado como 2 veces, no hemos empezado nada del guión que preparé. Aquí nos podríamos quedar todo el tiempo hablando con Lucía. Voy a tratar de canalizar, voy a tratar. Pero antes quería agregar algo, y es que
Hay algunos autores, Humberto Eco, creo que es Humberto Eco, si no estoy mal, el que dice que uno solamente escribe un tema en toda su vida y luego lo sigue desarrollando. En los cuentos que luego pasan a ser novelas, en esos cuentos que tenían unos personajes que el maestro fue delimitando, de pronto ahí ya estaba el germen de esta novela. Ya vamos a entrar a la novela que me interesa particularmente. Yo pienso que ya estaba ahí, Lucía, ya estaba la novela escribiéndose en los cuentos, en pequeños fragmentos, estaba... Usted dijo ahorita algo muy importante, a mí no me dio por escribir hace 5 años. ¿Sí? Y insisto en la vocación. Sí, realmente sí, el germen sí estaba ahí porque de hecho esta novela surge después de un cuento que es un capítulo del libro. ¿Siguió? Se me adelantó. Es el germen porque, a ver, yo escribí un libro de cuentos que publicó primero eso lo hizo el fondo editorial también de Dafid, El Soldado de Cuerda. Y después de eso hice una reedición de esos cuentos, pero con otro gran cuento muy largo que se llamaba Dejó una mariposa su capullo, que era una historia también de unos niños. Ese libro es todo sobre historias infantiles, pero no es un libro de literatura infantil. Son historias sobre niños, pero para adultos, porque los protagonistas son niños, pero son los niños, el mundo de los niños confrontado con el mundo del adulto. Y entonces ahí la historia que más se me creció fue esa de Dejó una mariposa su capullo, y yo la escribí desde la perspectiva de los niños, ¿no es cierto?, de una niña protagonista de ese cuento, y era muy largo, ese cuento yo creo que ocupa por ahí 100 páginas del libro. Pero después de que ese cuento inicialmente a mí lo había pensado escribirlo como una mujer adulta, recordando su infancia. Una mujer que iba a un psicoanálisis a tratar de sacarse un trauma de la infancia, pero para la unidad del libro más me valía que fuera con la voz infantil, porque ese era el tono del texto. No intervenían adultos, personajes adultos como protagonistas. Pero después de que ya se publicó el cuento, yo me dije, bueno, ¿qué clase de persona o de adulto hubiera sido este niño o esta niña de este cuento? Y de ahí me surgió como la idea de la novela. Dije, voy a coger esta mujer que quería irse a hacer el psicoanálisis o a procesar ese trauma de la infancia que se contaba ahí. Y entonces esta novela es la mujer mayor que está luchando por escribir esa historia, ¿sí me entienden? Primero se publica el cuento y después surge la novela donde la protagonista está tratando de escribir ese cuento que se había publicado antes. Porque, a ver, las historias surgen de las preguntas o de pensar, ¿y qué tal si? ¿No es cierto? O de cosas, de ahí puede surgir una historia. ¿Y qué tal si esta mujer continúa y realmente contamos todo lo que significó para ella ese proceso de catarsis, ese proceso de escribir esa historia y qué hubiera significado en su vida esa cosita que le pasó cuando era niña? De ahí surge eso. Muy bien, déjenme, yo los pongo un poquitico en contexto sin contarles la novela. No hay nada más horroroso que a uno le cuente una novela que uno quiere leer o que la tiene lista para leer. Rojo como tu pelo es la historia de una mujer, esta mujer se llama Violeta. Esta mujer es una periodista que podríamos llamar periodista de guerra, es una mujer que va colombiana, medellinense, que enfrenta pues las realidades de nuestro país. Y Violeta tiene como características, además de ser periodista de guerra, que es pelirroja y pecosa. Y toda la vida ha luchado internamente contra el rojo de su pelo y sus pecas. Ahorita Lucía decía algo que me parece fundamental, la construcción de personajes. Es decir, se hace una novela, si bien escuché, para construir un personajes que tienen ese sentido de humanidad, que valga la pena ser narrado y que valga la pena ser leído, si bien escuché. ¿Cierto, Lucía? Estamos de acuerdo. Pues en mi caso, yo creo que hay escritores que no se plantean la construcción, pues, le dan más relevancia a los hechos, pero yo creo que el género de la novela es para darle más relevancia al personaje y a explorar,
a que el ser humano sea la aventura, más que la trama. Obviamente el personaje, hay una trama, pero el gran centro de la novela son los personajes, descubrirlos, explorarlos, es una exploración sobre el personaje, que es algo que no permite el cuento. El cuento es el hecho determinante en la vida de alguien en un momento específico, ¿no es cierto? El hecho así contundente, pero la novela... Por eso, para mí el personaje es muy importante y debe tener personajes entrañables y personajes que uno los pueda ver como en toda su complejidad, porque además es la única manera en que un ser humano, creo yo, a partir de la creación, podría adentrarse en lo que otro puede pensar. Mira, yo no sé tú qué estás pensando en este momento, no podríamos decir eso del otro, ¿no es cierto?, ni a la persona que más queremos. Jamás podríamos acceder a la mente de otra persona. Eso es imposible, porque ni siquiera nosotros mismos nos... Pero la novela permite como crear seres tan complejos que conocemos todo su interior, porque son creación de uno, y uno conoce su mente, y eso es lo que hace fascinante trabajar el personaje en la novela, hacer que un lector pueda meterse, como no lo hace en la realidad, como no es posible hacerlo en la realidad, en la mente de otra persona, y en el alma de otra persona, y en el corazón, a partir pues de las técnicas y de todo eso. Pero por eso la novela debe aprovechar esa oportunidad que tiene de ser una exploración sobre el interior del ser humano, no solamente sobre el exterior, sino sobre el interior. Aquí estamos recibiendo una clase de literatura de marca mayor, que los jóvenes, por favor, aprovechen. Sigo con el contexto para que quienes no han leído la novela se ubiquen. Entonces, Violeta, nuestro personaje, como nos contaba ahorita Marta, va a realizar un viaje. Realiza un viaje a Nueva York, se va a estar un tiempo, empieza a estarse por un tiempo determinado, las cosas no resultan, como les digo, no les voy a contar todo, no resultan como ella pensaba, sino que resultan de otra manera. El caso es que establece entonces este viaje, y este viaje es un viaje en donde ella se quiere deshacer de algo, lo anuncia el narrador o la narradora, uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó. Durante buena parte de la novela, hasta el capítulo 9, a uno como lector, mucho ojo con eso que les voy a contar, a uno como lector se le oculta qué fue lo que sucedió. Hay un anuncio de un algo que merece ser contado, pero el narrador, la narradora, no nos suelta todavía, sino hasta el capítulo 9, qué fue lo que sucedió y por qué impactó de tal manera. Muy bien, miren esta gracia en la estructura narrativa. El lector de la novela Rojo como tu pelo debe esperar a que un personaje de la novela Rojo como tu pelo se convierta en lector y lea aquello que el lector de Rojo como tu pelo está esperando que sea develado. Entonces, reconocemos esa historia gracias a que hay un lector interior que la lee. Un entrometido. Un entrometido, definitivamente. Y una vez leída, el narrador nos permite a nosotros como lectores de Rojo como tu pelo mirar qué fue lo que leyó el entrometido. Eso es muy interesante, eso es muy interesante, y eso es estructura narrativa. Eso es, muchachos, pensar la literatura. Claro que